Más doméstico se le ocurrir que no se quemó saltó no se Se te cayó la tele. no cocina, que no, mucho más asquerosete que todo eso. baño. La grasera. Amiga. No, que no te pase. Bueno, Muy bien, vamos momento a ahora avanzar. sí, 10 y 17 de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro. Economista, egresado de la UDELAR, máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones en la Universidad de Alcalá. ¿Cómo andan? Un gusto estar acá con ustedes. Fue asesor económico e investigador en el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Bueno, básicamente ayer logramos cumplir con un compromiso de campaña que había sido el de la instalación de un diálogo social, que tuvo varias etapas, que concluyó en tiempo y forma. Nosotros estamos muy contentos, muy conformes con el resultado del proceso. Además, fue docente de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y de Derecho. Es el coordinador de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social. Sí, en primer lugar, ubicar con claridad lo que es el resultado del diálogo social. Ese documento, como estaba previsto desde el principio, reúne un conjunto de orientaciones y de propuestas que se buscó acordar con un conjunto de organizaciones sociales, partidos políticos. En algunos casos se encontraron acuerdos más amplios, en otros menos, y eso está claramente transparentado, llamémosle, y explicitado en el documento. Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Hugo Bay. Muy buenos días, Hugo Bay, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar por acá. Bueno, un poco el alcance de lo que fue este documento final que se presentó el 29 de abril, lo escuchábamos en esta presentación que hacíamos de su trayectoria más reciente. La pregunta concreta como para arrancar, porque hay muchas aristas aquí, ¿no? ¿Es un documento que se parece a lo que usted imaginó o quedó mucha cosa por el camino? No, la verdad que es un documento que se parece bastante a lo que ideamos allá cuando, yo diría antes del 1 de marzo, pero sobre todo a partir del 1 de marzo del 2025, cuando arrancamos a planificar cómo desarrollar este proceso, y entonces, tuvimos que definir una metodología, una agenda, un cronograma para tener plazos razonables que después pudieran ser consistentes, digamos, con la implementación de un conjunto de cambios que pudieran surgir del diálogo social. Y la verdad que siempre estuvo en la idea nuestra la finalización de este proceso con un documento que justamente reflejara los acuerdos, que obviamente siempre el objetivo fue que pudieran ser lo más amplios posible, pero también que reflejara los disensos, los matices, y creo que eso queda documentado en este documento, valga la redundancia, y por lo tanto la verdad que estamos muy conformes con el resultado final, donde allí se esbozan, habíamos definido 4 grandes ejes que tienen que ver con protección a la infancia, con sistema de cuidados, con protección para trabajadores y trabajadoras activas, y también sobre el régimen de jubilaciones y pensiones. Y la verdad es que han surgido, yo diría, orientaciones o recomendaciones en cada uno de esos ejes que justamente, desde nuestro punto de vista, esbozan una hoja de ruta para desarrollar cambios que de alguna manera permitan irnos anticipando a algunos viejos desafíos que tiene nuestra matriz de protección social, pero otros más recientes, digamos, en función de lo que son los cambios demográficos, los cambios en la estructura de nuestras familias, en fin, un conjunto de nuevos riesgos que aparecen asociados al mercado laboral y a algunas situaciones de precariedad que uno observa. Y en ese sentido, me parece que es un diálogo también que logró uno de los componentes centrales, que era que fuera una discusión integral, ¿verdad? Que analizara todos los riesgos a lo largo del ciclo de vida de las personas, y desde ese punto de vista se logró el objetivo. ¿No? Y convengamos que además cuando hablamos de seguridad social tenía que abarcar todos estos ejes que quedaron por fuera, lo que fue la reforma jubilatoria que se metió la administración anterior. Ahora, creo que nadie puede discutir 3 de los ejes, ¿no? Pero el que hizo ruido, y que hizo ruido desde la génesis, fue el que tiene que ver con, revisar algunos de los aspectos que supuestamente se habían saldado en la administración anterior y que tienen que ver exclusivamente con la cuestión jubilatoria y más concretamente con la SAFAP, la de edad de retiro y demás. Más allá de la integralidad de los ejes, me gustaría preguntarle, ya vamos a ir al aspecto más polémico, pero ¿cuán integrado pudo ser el diálogo cuando los principales partidos de la oposición no quisieron sentarse a dialogar? Bueno, yo
naturalmente, esto no estaba en el espíritu cuando nosotros iniciamos la convocatoria a un conjunto de organizaciones sociales y de partidos políticos. Los visitamos a todos, de hecho tuvimos reuniones para presentarles lo que en aquel momento llamábamos la hoja de ruta del diálogo social, y la verdad es que tuvimos muy buena receptividad de todos. De hecho, 3 de esos 4 partidos políticos llegaron hasta presentar los nombres de quienes serían sus representantes, digamos, en la comisión ejecutiva del diálogo social. Después? Sin embargo, después me parece que hubo una definición más bien política, digamos, de, bueno, tomar distancia. Ahí tendrán que explicarlo los partidos políticos cuáles fueron bien los motivos, incluso viendo los resultados del diálogo, donde claramente nunca estuvo en el espíritu que la comisión ejecutiva del diálogo fuera un ámbito resolutivo o que este documento final tuviera un carácter vinculante. Obviamente son todos aspectos que nunca estuvieron, digamos, en el menú, y por lo tanto creo que hubiera sido un diálogo sin duda más rico, más plural, más diverso, y eso hubiera sido mejor. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que el diálogo social es un compromiso de campaña muy relevante que hizo el Frente Amplio al momento de presentarle un conjunto de propuestas a la ciudadanía, y por lo tanto, naturalmente nosotros íbamos a convocar a todos, pero en la medida en que algunos no quisieran participar, el diálogo se tenía que desarrollar igual, y yo creo que ha sido un proceso exitoso porque sí contó con algunos partidos que van más allá del Frente Amplio, como el caso de Cabildo Abierto. Sí contó con todos los actores sociales, en particular el movimiento sindical, las cámaras empresariales, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, otras organizaciones vinculadas con lo que tiene que ver con los cuidados, la atención a la infancia, las personas con discapacidad. Entonces, creo que fue igualmente un diálogo plural, un diálogo bastante, digamos, con miradas distintas que pudieron converger en este resultado que es el documento que presentamos. Pero ¿cuál fue el partido que no se quiso sentar en el arranque? El que no presentó nombres. El que no presentó nombres nunca fue el Partido Colorado. El Partido Colorado nunca nos llegó a enviar específicamente los nombres, pero recibimos nombres del Partido Nacional, del Partido Independiente y de Identidad Soberana, que finalmente a 2 días de aquel lanzamiento que hicimos, nos enteramos por la prensa de que esos partidos políticos habían resuelto no integrarse a la comisión ejecutiva. Aún así, tengamos en cuenta de que hubieron dentro de lo que fueron los seminarios, en fin, la movida fue enorme. Participantes, estuvo el propio doctor Rodolfo Saldain en uno de los seminarios que organizamos discutiendo aspectos vinculados al régimen jubilatorio. Fue a espiar. Que justamente calificó de inútiles los cambios que propone este diálogo para la SAFAP. Ya que lo menciona, se lo... Tirás el gato arriba de la mesa. Claro. Y de hecho se vincula con lo que quería preguntar. Usted dijo, fue una cuestión de campaña, una promesa de campaña del diálogo social del Frente Amplio. Sí, estaba presente desde el vamos. No es vinculante, es un documento que no es vinculante. La decisión de la oposición de no presentarse fue política. Bueno, y no es político también este resultado, en definitiva, porque si no es vinculante, si no tiene, digamos, una capacidad de consenso general, sobre todo en el aspecto más polémico que son las AFAP, ¿fue inútil, como dice Saldain? No, yo creo que no fue inútil, justamente porque a mí me parece que el éxito del resultado, ¿en qué lo medimos? En que terminamos este proceso con un conjunto de acuerdos que yo creo que son más importantes de los que teníamos cuando entramos. Entonces, ¿para qué se realiza el diálogo? Bueno, el diálogo se realiza justamente para tratar de exponer lo que cada uno de los actores, los participantes, opinan, piensan, tienen, digamos, propuestas en relación a los diferentes ejes, pero al mismo tiempo para internalizar cuáles pueden ser las miradas diferentes de otros actores, con otras agendas, con otros intereses. Y me parece que en ese sentido salimos más fortalecidos de lo que habíamos entrado a mediados del año pasado. Por lo tanto, hay un conjunto de acuerdos que se esbozan en esa hoja de ruta y que, si bien, por supuesto, no son vinculantes, y siempre esto se trató de generar un insumo donde después el presidente de la República, en conjunto con, vamos a decir, en el Consejo de Ministros, van a terminar definiendo, bueno, qué priorizamos de esta hoja de ruta, mediante qué ritmo se pueden ir implementando determinados cambios. Evidentemente, yo creo que denota vamos a decir, un camino sobre el cual avanzar, que ya sabemos cuenta con un conjunto de acuerdos que están de antemano, digamos. Creo que hubiera sido diferente aproximarnos a estos temas si solamente el Poder Ejecutivo, en función de lo que entiende, hubiera enviado proyectos de ley al comenzar
el año 2025. Porque además sabemos que hay temas en los que hay diferencias. No podemos esquivar el hecho de que la aprobación de la reforma jubilatoria en el periodo anterior tuvo mucha resistencia. Por supuesto, se aprobó legítimamente por una mayoría parlamentaria, pero tuvo una resistencia muy grande, no solo de la oposición. Plebiscito que tampoco salió. Por supuesto, tuvimos un plebiscito que dividió a la ciudadanía, que no salió, por supuesto. ¿Y eso no salda? ¿La voluntad popular no saldó el tema de seguir insistiendo con los cambios? Yo creo que sí salda lo que planteaba el plebiscito. El plebiscito planteaba la eliminación del pilar de ahorro individual, otro conjunto de aspectos vinculados a volver, digamos, a las condiciones de retiro a los 60 años que tenían las personas en el régimen anterior al que se reformó en 2023, y yo creo que eso quedó relativamente laudado con el plebiscito. Es decir, ahora, mucha gente en realidad no acompañó el plebiscito porque había uno de los partidos políticos proponía transitar algunos cambios en relación al sistema jubilatorio, pero también integrado con otras dimensiones de la matriz de protección social que tiene que ver con la protección a la infancia, con los cuidados, etcétera, a través de un diálogo social. Entonces, ese es un poco acá. En ningún momento se violenta a lo largo de todo este proceso el pronunciamiento de la ciudadanía en octubre del año 2024, pero sí se cumple con un compromiso de campaña donde la gente votó a un partido político que se comprometió a desarrollar un diálogo social con estas características, con esta agenda. Nadie se puede sorprender de los temas que están en la agenda, porque fueron los que se manejaron en la campaña electoral, fueron los que estaban en las bases programáticas de la fuerza política. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hay una total transparencia, hay una total consistencia, digamos, con lo que se planteó, con lo que se hizo, y ahora lo que hay que hacer es definir prioridades y bueno, yo no creo que este documento sea inútil. Me parece que esa palabra el doctor Saldain la refería a los efectos de la discusión de la discusión jubilatoria, concretamente. Bueno, yo lo único que tengo para decir es que lo que surge del diálogo tiene puntos en común muy importantes con cosas que el propio doctor Saldain escribió en su libro en el año 2020 y que de hecho estuvieron en la discusión de la comisión de expertos del año 2021, que me tocó participar, 2020 y 2021. Que derivó después en la reforma jubilatoria del año 2023 y que incluso en el anteproyecto de ley que se sometió a consulta había un artículo que establecía cambios que tenían puntos de contacto muy importantes con esto que de alguna manera... Claro, lo que pasa es que después del diálogo, después de la presentación del documento y demás, que obviamente dejó contento a mucha gente, pero hasta algunas figuras más de izquierda, organizaciones más de izquierda, no quedaron demasiado contentos porque ya se expresaron que en el fondo lo que ellos quieren es directamente eliminar las AFAP. Entonces, cuando se sabe que está eso de fondo, muchos toman esto como el medio camino. Claro. No, bueno, claramente esa no es la postura del gobierno. Al contrario, la postura del diálogo social, lo que está en el documento, es el reconocimiento de la importancia en el mantenimiento de un pilar de ahorro individual administrado profesionalmente por actores públicos y privados que además rentabilicen los ahorros de las personas en un mercado en competencia y que, por supuesto, se mantenga el ahorro individual de las personas. Las personas seguimos siendo los dueños de nuestros ahorros y eso va a estar blindado estrictamente para fines jubilatorios. Todo esto que yo estoy diciendo acá está explicitado de esta manera en el resultado del diálogo social. ¿Ese es un aspecto central? ¿En administrarlo? Bueno, no, el Estado no lo va a administrar, claramente. ¿Hay un organismo estatal? ¿Cómo va a ser ese organismo estatal? Bueno, eso, ahí lo que hay... Es la duda que le queda a la gente. Claro. No. Acá a la gente lo que tiene que tener claro es esto. Sus ahorros van a seguir siendo rentabilizados por los mismos que hoy gestionan esos ahorros, las AFAP. Por tanto, no hay ninguna eliminación de las AFAP, no hay ninguna estatización del sistema, no hay ninguna expropiación de los ahorros que las personas tienen en las cuentas de ahorro individual. Yo creo que acá se generó una gran... ¿Y el organismo qué va a hacer? Primero, esa es una orientación que surge del diálogo social. Entonces, hablar de esto como si esto fuera un proyecto de ley o una ley recientemente aprobada, reglamenta, me parece que hay muchos pasos. Hoy tenemos un ámbito de trabajo con las AFAP. ¿Y para qué entonces? El organismo dice qué va a hacer y cómo... Ahí lo que se plantea es, en un seminario que se armó específicamente para abordar desafíos que mejoraran la eficiencia del régimen de capitalización individual, se analizaron otros diseños alternativos a cómo lo tenemos acá en Uruguay, repito, con muchos puntos de contacto de los que estaban en el propio libro de Saldain. Es decir,
Saldain creo que es un admirador del diseño de esos sistemas, que los entiende superadores del modelo actual que tenemos, en términos de que operan con mayor eficiencia, con menores costos. Y eso es una orientación que surgió de la conversación que tuvimos en la Comisión Ejecutiva. Y habrá que ver después el Poder Ejecutivo, de alguna forma, cómo se hace eco de eso. Estamos cambiando entonces la conversación, porque teníamos entendido que iba a haber un organismo estatal. Sí. ¿Va a haber o no? La orientación del diálogo social dice que se va a centralizar algunas tareas que hoy desarrollan las AFAP, en sintonía con esos modelos que yo digo. Ahora, que ello se vaya a hacer o no, no sé si se entiende el alcance del documento. Perdón que vuelva a preguntarle. Nos pasamos si 10 minutos diciendo lo siguiente, nos pasamos diciendo que esto era un insumo para que el Poder Ejecutivo evaluara prioridades y ritmo de implementación de los cambios. Entonces, la verdad, yo lo quiero decir con mucha claridad, todo lo que está en ese documento no lo va a poder implementar este periodo de gobierno. Si no va a pasar eso. Podemos hablar de los otros temas que creo que sería bueno, porque me parece que son mucho más importantes para la gente, hablar de la protección a la infancia. Entonces toda la alarma de los empresarios y de la oposición sobre una posible estatización del régimen. Sí, yo creo que eso es... No tiene sentido, pero porque tampoco va a haber un organismo. No, eso se verá. Eso es un aspecto que se verá. Eso surge del resultado del diálogo. Y el Poder Ejecutivo evaluará qué cambios terminará implementando. Ahora, Hoy tiene un ámbito con las AFAP para discutir qué cambios pueden ser. Los 60 días propuestos, ¿no? Ahí va. Entonces se está trabajando y yo creo que hay que dejar trabajar a ese espacio. Dejemos ese capítulo aparte entonces. ¿Qué surgen? Ahora, lo que digo es esto, y esto sí me parece importante, porque esto opera sobre las AFAP y sobre todo el resto de los cambios que se plantean en el documento. Yo diría que los únicos dos aspectos concretos que el Poder Ejecutivo, en cierta forma, ya hizo suyos y que ya son resultados concretos, tangibles del diálogo social, bueno, todavía no, pero que hay una voluntad expresa de que lo sean en lo inmediato, es, por un lado, lo que se va a incorporar dentro del proyecto de ley de rendición de cuentas vinculado a un rediseño del esquema de transferencias para la infancia, la unificación, y donde ahí se va a disponer de recursos muy importantes para, de alguna manera, llegar mejor, digamos, a esos hogares en situación de vulnerabilidad, con niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado, hay un compromiso expreso de presentar en lo inmediato, en el corto plazo, un proyecto de ley vinculado al tema de la edad de retiro. Y ese sí, es un aspecto que el Poder Ejecutivo toma. Después hay otro conjunto de orientaciones que surgen del diálogo social, que, como yo decía, son un insumo, que se le entregaron al presidente de la República, que definen una hoja de ruta de por dónde se puede avanzar sobre la base de un acuerdo que se gestionó en el diálogo y que además tiene sus matices. Pensemos concretamente en esto que hablábamos de las AFAP o en otros temas. Hay actores que no han acompañado lo que surgió de ahí, claramente. Entonces, no son acuerdos tampoco totales los que se alcanzaron en cada uno de los temas. Ahora, Hugo, si el alcance vinculado a las AFAP llega a la centralización, ¿qué pasa con las fuentes laborales? Muchas fuentes laborales dentro de la AFAP que también había preocupación. Por supuesto, y bueno, ese es un aspecto que habrá que evaluar. Puede llegar a atentar contra las fuentes laborales de los que hoy están en la trabajando FAP. Eso, sí. Por supuesto. Si se avanzara en ese camino, eso debería formar parte de las consideraciones cuando uno avanza en un cambio de este tipo. Entonces, yo lo que digo es, respecto del tema FAP, claramente, además, el gobierno ha dicho, no es de los aspectos más prioritarios, de los que surgen del diálogo social. No, acá la prioridad está centrada hoy por hoy en el tema edad de retiro, en el tema protección a la infancia y seguramente en incorporar algunas orientaciones vinculadas a los cuidados, como por ejemplo la ampliación del esquema de licencias que hoy tenemos en el país, licencias paternales, licencias parentales. Por ejemplo, hay una cuestión muy clara que se ha manifestado, vinculada a incorporar mayor protección para los trabajadores independientes a través de un seguro de desempleo, como hoy tienen los trabajadores dependientes. Y claramente este tema, y seguramente otros que emergen del documento, quizá no van a tener el mismo orden de prioridad. Por lo tanto, ahí se está trabajando, se está viendo, bueno, cómo se puede llegar a implementar. Acá lo que sí el gobierno está comprometido es con encontrar mejoras. Ese fue un compromiso que se asumió en la campaña electoral y que la idea es encontrar mejoras
en cómo funciona el pilar de ahorro individual, en su eficiencia, en que eso represente un menor costo para los afiliados, que ese ha sido un tema, digamos, de discusión, pero no solo en Uruguay, a nivel regional y a nivel internacional, ¿verdad? Todos los países, producto de un conjunto de características especiales que tienen los mercados de jubilaciones y pensiones, tienen que hacer esfuerzos desde el punto de vista de la regulación, del diseño de los mercados, para intentar que operen con la mayor eficiencia y con los menores costos posibles. Y el gobierno uruguayo no está haciendo nada diferente de eso, y por lo tanto yo diría que toda esa alarma que se generó al principio, que yo creo que tenía que ver con esta idea de que se eliminaban las AFAP, se estatizaba el sistema, se expropiaban los ahorros, claramente no tenía absolutamente nada que ver, no solo con el resultado del diálogo social, no tenía nada que ver con ningún aspecto que se haya discutido a lo largo de esos 8 o 9 meses. Pero sí con la intención de algunos de los que integraban el diálogo social, no sea malo, usted lo sabe. Sí, bueno, por supuesto, eso puede formar parte. De hecho, eso estuvo planteado en el plebiscito. Eso sí estuvo planteado en el plebiscito. Ahora, el gobierno claramente no comparte esa visión como tal, no va por ahí. Hubo problemas de comunicación también. Lo habrá habido, eso lo evaluarán ustedes. ¿Vos no lo percibiste? Yo creo que la verdad no hubo confusión. Creo que una vez que logramos aclarar el tema de las AFAP y de alguna forma transmitir tranquilidad en cuanto a que lo que estamos discutiendo es un aspecto vinculado al diseño del mercado, que capaz que hay un conjunto muy acotado de economistas o de que lo entienden, que nos encanta, que nos fascina, nos quedamos hasta las 2 de la mañana discutiendo otros temas, me da la impresión de que al conjunto de la sociedad, a la enorme mayoría de la gente que debe estar escuchando este programa, es un tema que le resulta poco relevante. Cómo funciona, cómo generar mejoras de eficiencia en ese mercado puntual. Y estoy convencido de que esa gente, el tema de la pobreza infantil, el tema de cómo cuida a los adultos mayores que tienen su casa con problemas de dependencia y que hoy el Estado o el sistema en general no le brinda ninguna solución. Y por lo tanto, para quien no puede resolver eso en el sector privado, es realmente una cuestión bastante compleja de gestionar. Pero estoy seguro que esos son los temas. Como ciudadano y más en una sociedad que son de población envejecida, la palabra eficiencia vinculada a los ahorros es muy importante. Muy importante. Bueno, no le quite importancia. Lo que digo es que quienes no entendemos, porque no estamos especializados en el tema, no somos economistas, no nos genera ese clímax, como usted recién decía, hablar de estas cosas. De todas maneras, lo que decías, hacemos esta cuenta, ¿no? Eficiencia, Estado, ¿por qué me tocan la FAP que lo venía haciendo bien? ¿Entiendes lo que voy? Sí, pero no es Estado, porque si estuviéramos planteando en estatizar la rentabilización de los ahorros, pero si no es la FAP, quien sea que lo haga, esa discusión está ¿va a ser más eficiente? Las personas que van a seguir, las instituciones o las empresas que van a seguir gestionando los ahorros son las mismas que lo gestionan hoy. El contacto con nosotros los ahorristas, lo que haría este supuesto organismo o quien sea, el trabajo que le van a sacar a la FAP, que se lo van a dar a no se sabe quién, porque no está explicitado, ¿va a ser más eficiente que el que hace ahora la FAP? Eso es motivo de discusión. Yo los invito a mirar un seminario de 4 horas que se hizo específicamente en el Diálogo Social, que está en el canal de YouTube del Diálogo Social, pueden acceder fácilmente. Ahí ustedes van a ver un conjunto de expertos y especialistas discutiendo 4 horas sobre ese tipo de aspectos que a ti te preocupan, que me parece súper legítimo, y es una discusión abierta, creo. O sea que es una discusión. Ahora, eso para el fin de semana, el seminario de 4 horas. Me anoto en el seminario. Bienvenido, yo los invito. Pero a mí me encanta. La duda es que en realidad no hay una convicción de que esa eficiencia vaya a ser tal. Está a discutir. Por supuesto, forma parte de la discusión. Ahora, la discusión es esa. Si determinados cambios pueden mejorar en alguna medida la eficiencia del sistema o la podrían llegar a empeorar. Alguien puede defender legítimamente que el sistema así como funciona perfectamente, y puede haber algunos que puedan entender que hay mejoras para hacer. Yo creo que siempre todo sistema es perfectible. Entonces, ahora, la discusión es esa. Entonces, yo creo que esa es una discusión más acotada. Si la planteamos la discusión en términos de expropiación de ahorros, estatización de un sistema, esa narrativa ya se cayó. Ahí me parece que ahí sí opera lo que tú decías, Victoria, en términos de que eso surge, eso ya no es una discusión de 200 está claro. Y puede generar otro tipo de impacto. Claramente eso creo que ha quedado claramente despejado a lo largo de las últimas semanas. Por lo tanto, si hubo algún problema de comunicación en el origen, que yo creo que
más que un problema de comunicación, hubo algunas intencionalidades políticas tuvo que de esa cuestión. El presidente con el ministro de Economía dar una conferencia de prensa, aclarar. Te quería hacer otra pregunta. Acá el lunes estuvo Alfonso Capurro, el economista, y dijo, entre otras cosas, que el cambio propuesto para las AFAP no va a cambiar mucho la jubilación de los trabajadores, de los jubilados, y que no se pone el foco en el seguro, el costo del seguro que cobra las AFAP, que es mucho más importante, más alto que las comisiones que cobran las AFAP. ¿Por qué no se ha puesto el foco en eso? No, bueno, se abordó en el diálogo concretamente ese aspecto. No quiere decir que no esté en la consideración cuando eventualmente el Poder Ejecutivo, si es que termina recogiendo esto, o algo de esto, digamos, algo vinculado a mejoras en el diseño del Pilar 2, lo puede incorporar. Pero en el diálogo específicamente se centró, digamos, en esta cuestión vinculada. Ahora, eso hay que tenerlo claro. Las mejoras de eficiencia, de alguna manera, cuando uno las distribuye en 1,5 millones o más de afiliados que tienen las AFAP, posiblemente puedan tener un alcance acotado. Ahora, también decir, bueno, pero entonces como no importa que el sistema funcione de cualquier manera, cuando en realidad el Estado obliga a la gente a ahorrar, me parece que tampoco debería ser, vamos a decir, lo ideal, digamos. Me parece que siempre hay que trabajar para hacer los sistemas más eficientes. Y les repito, si ustedes, ven el seminario que yo les planteo que hubo en el marco del diálogo social, se van a dar cuenta que los países desarrollados que tienen modelos más avanzados sobre componentes de capitalización como el que tiene Uruguay, están permanentemente evaluando mejoras para hacerlo más eficiente. Que sí, que probablemente esas mejoras, cuando uno, repito, las distribuye entre un conjunto tan amplio de gente, y son mejoras en el margen. Lamentablemente esas mejoras no van a permitir duplicar lo que ganamos por el pilar de ahorro individual. Yo de nuevo, a mí me encantaría. Vamos, porque lo que me pregunto es, me imagino que cuando arranca el conversatorio, en todos esos temas que son desafíos, algunos estructurales del Uruguay, en lo que tiene que ver con carencias de seguridad social, cuidados, ¿no? Pobreza infantil, había una expectativa de crecimiento de la economía mucho más alentador del que hoy se blanquea, ¿no? Entonces, ¿qué sería un éxito mínimo, básico para el coordinador del diálogo social de lo que se pueda efectivamente implementar? Ya está hablado de la unificación de las transferencias, pero ¿qué más? Bueno, ese yo creo que es un punto central, ¿no? Un compromiso de campaña. Primero lo que tú decías, claramente a uno, pero esto le debe pasar a todos, ¿no? Uno debe querer que cuando le toca, digamos, implementar una política o un conjunto de políticas como las que están planteadas acá en el diálogo social, naturalmente que el crecimiento de la economía, los espacios fiscales que se puedan generar a partir de eso, cuanto más mejor, digamos, porque se puede avanzar en más temas y con mayor velocidad. Pero, claro, lo que pasa es que cuando se reduce ese margen, la priorización es clave. Ahí va. Hoy tenemos un contexto externo, primero una herencia desde el punto de vista de las restricciones fiscales que todos conocemos, se ha hablado mucho, sobre todo el año pasado, y también un contexto externo con muchas incertidumbres y que también nos impone actuar desde este punto de vista con mucha cautela, porque no sabemos algunos efectos cuán transitorios o cuán permanentes son. Bueno, en ese marco, que es el contexto con el que nos toca, yo diría que el avance que vamos a estar presentando en el corto plazo en la rendición de cuentas, ¿verdad? Que tiene fecha de presentación, fines de este mes, sobre un rediseño del esquema de transferencia, es un resultado espectacular del diálogo social, porque vamos a estar, de alguna forma, rediseñando el sistema, unificando un conjunto de transferencias, por supuesto, ¿no? Mejorando la eficiencia, pero aparte, llegando con montos muy superiores. Pensemos que hoy el sistema llega en promedio por cada uno de los niños, niñas y adolescentes que son beneficiarios o sujetos de este derecho, son de unos 3.000 y poco de pesos, 3.100 pesos promedio. Nosotros estamos hablando de montos que como referencia están tomando base en la canasta. 6.700. Ahí va, la canasta básica alimentaria, que a enero de este año estaba en unos 6.700 pesos para el estrato
de mayor vulnerabilidad, el cual tendría un refuerzo de 50% en el caso de embarazadas y niños y niñas de hasta 3 años. Hasta 3 años. Ahí estaríamos hablando de 10.000 pesos. ¿De dónde se financia? Bueno, justamente hay una voluntad expresa del Poder Ejecutivo de encontrar financiamiento para esto, y en el marco de las restricciones que tenemos, hoy se están teniendo por parte del equipo económico instancias con cada uno de los incisos, de los ministerios, para ver, bueno... ¿A quién a qué santo desvestimos? Y claramente, pero el arte de la política también pasa por ahí, cuando tú decías priorizar. Bueno, podemos dejar el piloto automático y decir, bueno, seguimos como veníamos, o podemos decir, bueno, acá del diálogo social surge una respuesta concreta para no solo un compromiso de campaña, sino una problemática que yo creo que es común a toda la sociedad, ¿verdad? Creo que esto nos preocupa a todos. De hecho, en el diálogo, este tema de la protección de la infancia, asociado a las transparencias, fue de consenso. Todos los partidos de todos los colores. Todos los partidos, estoy convencido que los partidos que no estuvieron sentados en la mesa del diálogo están absolutamente de acuerdo con avanzar en un camino de este tipo. Y por lo tanto, para nosotros ya es un primer resultado concreto del diálogo que ya por sí solo, de alguna manera, justifica todo el trabajo que hemos venido haciendo. Ahora, claramente, uno le podría quedar gusto a poco si nos quedáramos en eso. Bueno, yo recién estaba diciendo que además de este proyecto, vamos a tener en lo inmediato un cambio en el tema de la edad jubilatoria, que nosotros veníamos con la idea de que había sido un error el procesado en la reforma jubilatoria anterior, el hecho del aumento de la edad de retiro casi al barrer, que se había procesado con la ley 20.130, y por lo tanto siempre pensamos en la posibilidad de incorporar, por así decirlo, algunas válvulas de escape para que eso no necesariamente impactara de la misma manera en todas las personas. Y a partir de eso surge una orientación concreta del diálogo social, y yo diría que es el otro segundo gran acierto del diálogo que se va a poder materializar en lo inmediato, si es que por supuesto esto se aprueba después en el Parlamento, que tiene que ver con la incorporación de una causal de retiro anticipado. Es decir, con incentivos diferentes en función del nivel de ingreso de las personas. No ir tanto a lo sectorial, que muchas veces después queda permeado por los sectores donde hay mayor correlación de fuerza o donde operan otro tipo de lógica, sino directamente concentrar esa posibilidad, esa causal de retiro anticipado, sí, que por supuesto va a ser un derecho para todas las personas. ¿Esos números están estudiados finamente? O sea, porque siempre venimos escuchando del sistema en crisis, ¿no? A ver, entonces, si todo el mundo agarra viaje con el incentivo, ¿qué pasa? Imagínate, en un equipo... No tengo ni idea, por eso no sé. En un equipo económico liderado por un ministro de Economía como Gabriel Odone y por un director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como Rodrigo Arim, imagínate si esos números se habrán hecho, se estará trabajando desde hace meses en la elaboración de esos números para que justamente sean absolutamente consistentes con la sostenibilidad económico-financiera del sistema. Por supuesto que sí, y no solo no están hechos por nosotros, están hechos por los equipos actuariales del Banco de Previsión Social, que es, vamos a decir, el aparato técnico actuarial más potente que tiene el país, y son no solo el mismo equipo, las mismas personas que hicieron estas cuentas en la reforma jubilatoria del año 2023. Es decir, porque esos equipos no son de este gobierno o del gobierno anterior. Es una estructura que tiene nuestro Banco de Previsión Social, que está al servicio de los diferentes gobiernos para las estimaciones que se le pidan. Y por supuesto se ha trabajado de manera, yo diría que la respuesta de ese equipo en particular ha sido absolutamente satisfactoria. A mí como coordinador del diálogo me ha dejado muy conforme el trabajo riguroso, pero aparte con la celeridad que han podido establecer un conjunto de análisis que nos permiten asegurar, como lo hizo el ministro de Economía en el almuerzo de ADM, que mostró, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver, mostró una gráfica del impacto que tiene esta medida en el desvío del gasto previsional, y es prácticamente es nula, ¿verdad? Esto es neutro. Para mucha gente puede ser sorprendente, pero quizá para quienes entendemos un poquito más cómo opera el sistema y conocemos cómo fue la reforma, bueno, naturalmente esta causal de retiro anticipado no va a tener un impacto en la sostenibilidad. Bien, esto se va a presentar. ¿No va a contrapelo de la demografía nuestra, de lo que dice el censo y de dónde va el mundo? ¿Lo de bajar la edad de retiro? Bueno, pero justamente acá no se está bajando la edad de retiro al barrer
y volviendo a lo que teníamos. Yo creo que eso sí implicaría ir a contrapelo de la demografía y de lo que están haciendo un conjunto de países que tienen un nivel de desarrollo y yo diría sobre todo envejecimiento similar o mayor al de Uruguay. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo es, por el contrario, mantener la edad normal de retiro en los 65 años como una referencia. Es decir, el sistema uruguayo va a pagar jubilaciones adecuadas para todos a partir de los 65 años. Y lo que estamos estableciendo es una causal que va a tener foco fundamentalmente en los sectores más vulnerables, donde allí sí se van a mantener niveles de reemplazo, pero esto quiere decir prestaciones o montos jubilatorios iguales o mayores a los que tenían las personas antes de la reforma del 2023. Por lo tanto, eso va a ser una mejora para la gente. Y para todo otro conjunto de sectores de ingresos medios o ingresos altos, los incentivos van a estar diseñados para que las personas se mantengan trabajando hasta los 65 años. Por lo tanto, esto en absoluto va a contrapelo de esa cuestión de la demografía. Lo que sí va a estar el derecho previsto para cada persona, porque después nadie está exento que a una determinada edad, con independencia de su nivel de ingreso, pueda quedar desocupado, pueda quedar en una situación complicada desde el punto de vista de su inserción laboral, y desde ese punto de vista el sistema de seguridad social le tiene que dar una respuesta. Y con esta reforma también vamos a garantizar una respuesta para ese colectivo. Aunque sea quizá con prestaciones más bajas que las que podrían ser deseables, nos parece que es un avance respecto de lo que se reformó en el año 2023 y en absoluto va a contrapelo. De hecho, existen muchos países que tienen edades normales de retiro más altas y después causales anticipadas, ¿verdad?, para determinadas contingencias. Y bueno, nosotros estamos estableciendo la contingencia de que en general los sectores de ingresos más sumergidos de nuestro país en general enfrentan inserción laboral más precaria, tienen mayor desgaste físico, tienen menor probabilidad de tener empleo. En realidad lo de quedarte edades, sin trabajo etcétera. a determinada edad atraviesa a todos los sectores. O sea, no necesariamente es una circunstancia que puede afectar a los más vulnerables, ¿no? O sea, Bueno, no, la probabilidad de quedarse sin empleo, usted diría, la probabilidad de quedarse sin empleo de una trabajadora del servicio doméstico a los 60 años es bien diferente probablemente de la que podemos tener tú y yo. Que por supuesto nos puede pasar esa contingencia. le cuento después, Pero la verdad hay un conjunto de trabajadores que yo creo que están en una situación que tienen menor... Entiendo los daños, los achaques físicos, entiendo para el tipo de trabajo, Sí. eso está clarísimo. Ahora, la realidad de que puede ser un MBA y te quedaste sin trabajo a los 59, van a tomar al de 30. Por supuesto. Entonces, bueno, ya, bueno. eso yo lo mencioné. Más allá de la situación del ingreso, yo dije, esto no es ajeno a ningún tipo de persona, Claro, ni a ningún. Y por eso este derecho que estamos planteando a través de esta causal de retiro anticipado es para todos, tiene carácter universal, Bien. porque nadie está ajeno a Perfecto. que pueda estar en una situación de ese tipo con dificultades de inserción laboral a esas edades. Pasa nada, Vic. Mirta, hay una Ella se sola. está preocupando porque una presentadora Mirta, de hay televisión, una ¿viste? sola. No, justamente estoy pensando en Retirarte a los 60. viste, yo ya estoy en una generación donde veo lo que nos va pasando a todos, ¿no? Y claro, sí, la majuga viene con una fuerza bárbara y es así como tiene que ser, ¿no? Entonces, Majuga, claro, le llamás a tus sucesoras. estoy hablando de trabajos en general, no estoy hablando de los medios, que los medios tienen otra cosa muy ingrata que no tiene nada que ver con el mercado común. La juventud, muchacho. Por eso. Claro, la Majuga, juventud. No, yo soy de Nada, Majuga. ya Vos tiene ya esas eras cosas, magro. ¿viste? Yo es pejerrey. No, Ay, se pusieron pejerrey era- bobos. Hugo, Tenemos eso, ¿cuál es el claro. primer proyecto hermoso. de ley que el Ejecutivo va a enviar al Parlamento? Bueno, el primero Sabemos. va a ser sin duda, porque es inminente, la presentación de la rendición de cuentas. Y ahí yo les decía, Sí. vamos a tener todas las novedades asociadas a una inversión muy fuerte en primera infancia y que va a tener resultados tangibles en el corto plazo. Ahí sí, Van porque a están ir- todos, ya hablaron demasiado todos, incluso hasta los partidos que no formaron parte del diálogo social, no van a tener más remedio que votar a favor. Yo espero Pero que va a sí. haber algún otro proyecto en el que capaz ahí Bueno, no tienen y tanta lo que suerte. decía recién es el proyecto de ley siguiente que se va a presentar en lo inmediato es este que tiene que ver con introducir esta causal de retiro anticipado para que las personas se puedan jubilar en determinadas condiciones a partir de los 60 Pero años. ese, en las cuando, condiciones. ese Eso va a proyecto, ser ¿cuándo? inmediato. ¿Este año? Sí, ¿no? No, digo porque la rendición,
en lo inmediato. Se empieza a tratar en la julio, rendición. Entonces, Ahí va. no imagino un escenario de que se discuta ese proyecto de ley antes del año que viene, más allá de que pueda Bueno, durar. el Poder Ejecutivo tiene la voluntad expresa de mandarlo presentarlo en lo inmediato. Después, naturalmente, el Poder Los tiempos Legislativo parlamentarios. irá definiendo cómo ordena la agenda en cuanto a la aprobación. Una discusión Me de gustaría. ese proyecto mientras se discute la rendición de cuentas, que la rendición de cuentas va a tomar no sé cuándo, pero se termina votando por allá por septiembre. Se puede llegar hasta octubre, sí, Claro, eventualmente claro, puede por llegar eso. hasta octubre. Ahora, me gustaría mencionar 2 proyectos más, Sí. Dale. que ahí yo ya no me animo a establecer con tanta claridad el momento en el que el Poder Ejecutivo puede estar en condiciones de enviarlo, pero que tiene que ver, por un lado, con atender la agenda de los cuidados. Y esto que yo hablaba de las licencias. Extender las licencias paternales de 20 a 30 días. Me parece que ahí hay un avance bien importante para para continuar con un proceso que viene transitando Uruguay. Sí. Hasta hace un par de décadas teníamos 3 días de licencia paternal. Un par de décadas. Hemos Bueno, avanzado yo hasta mi hijo, Hace un par de décadas, total, ¿para qué querían más? Si no hacían nada, Bueno, no sea malo. Estamos tratando, justamente, estamos tratando de Antes, avanzar hijo que con tiene 3 días 13 le años. sobraba. en atender justamente un mayor involucramiento de los varones en los hijos y en los niños y niñas recién nacidos, ¿verdad? Ahora, también la extensión del tiempo de los cuidados parentales. Esto es el subsidio de medio horario, donde hoy rige hasta los 6 meses y nosotros pretendemos extenderlo hasta los 9 meses, pero cuando se constate que ese subsidio fue de alguna manera utilizado en parte por el varón. Hoy lo que tenemos es que ese subsidio lo puede utilizar cualquiera de los dos y en el 98% de los casos lo utilizan mujeres y en el 2% nada más lo utilizan los varones. Por lo tanto, la extensión del tiempo de ese subsidio va a ser para aquellos varones de alguna manera que asuman un mayor compromiso con el cuidado de los recién nacidos, tratando de generar incentivos para hacer un cambio que es cultural. Que es lo que que es lo que soslayaba en alguna de las cuestiones que conversábamos recién. Ese es uno de los aspectos centrales que también emergen del diálogo y que yo creo que es otro de los avances que nosotros pretendemos concretar en este periodo de gobierno, atendiendo a una de las preguntas que tú me hacías recién. Y un cuarto aspecto tiene que ver con ese seguro de desempleo para los trabajadores independientes, que son los trabajadores independientes que dentro del sector formal, porque después estuvo todo el drama del sector informal de la economía, pero dentro del sector formal son los trabajadores que quedaron y trabajadoras a la intemperie, digamos, en lo que fue la pandemia, ¿verdad? No tenían un solo apoyo, Los monotributistas, contribuían, sí, exactamente, claro, los monotributistas, las unipersonales. Bueno, para ello nosotros pensamos introducir un esquema, un subsidio, igual que el que tienen los trabajadores dependientes, para justamente aquellas contingencias donde pierden su empleo o tienen una disminución drástica de sus ingresos. Bueno, el sistema de seguridad social de alguna manera oficie como un apoyo frente a ese riesgo del que nadie está ajeno de nuevo. Y por lo tanto nos parece que es otro de los componentes que surgió con mucha fuerza del diálogo social y nosotros pensamos que se pueda implementar en el corto plazo. Lo había planteado Mieres en el gobierno pasado, Por pero supuesto. no lo concretó. No me acuerdo Exactamente, por qué. estuvo planteado en la agenda del Ministerio de Trabajo del periodo anterior y hubiera sido muy bueno contar, por ejemplo, con el Partido Independiente en el diálogo social para que pudiera hacer sus aportes en relación Bueno, a esto. pero capaz cuenta con el voto Lamentablemente, si se llega por a supuesto, trabajar esta en el discusión, Parlamento. la discusión central que va a ser la del Parlamento, allí van a estar Exacto. reflejados todos los partidos políticos con representación parlamentaria. ¿Y el sistema de cuidado va a avanzar en algo? Bueno, ¿Habrá ese es margen otro para de eso? los temas. Bueno, el Eso sistema, el sistema de cuidados Es es clave. muchas cosas. Es esto que yo hablaba del esquema de licencias. Sí, pero me refiero También al es otro. la extensión de tiempo de educación y cuidados, donde hoy el país tiene metas claras para avanzar en estos 5 años, que tiene que ver con continuar la ampliación en los centros CAIF para niños y niñas de entre 0 y 2 años y sobre todo ampliar la oferta de CAIF con 8 horas, que es lo que permite que sobre todo las mujeres, que son los que se encargan de los cuidados en esas edades, fundamentalmente puedan insertarse de manera dinámica en el mercado laboral. Los cuidados para adultos mayores. Ahora voy a eso un segundo. Universalizar 3 años, que solo faltan 4.500 cupos para tener cubierta toda esa población dentro del sistema de educación y cuidado. Y después la ampliación de tiempo pedagógico en escuelas de tiempo, en jardines y escuelas de tiempo completo y extendido, ¿verdad? Este es otro aspecto clave que surge como recomendación del diálogo, pero el cual el Poder Ejecutivo ya viene trabajando desde la propia aprobación de la ley de presupuesto y tanto la ANEP como el INAU están fuertemente involucrados en esa agenda. Entonces, eso también es cuidados. Ahora,
concretamente para lo que es los cuidados, vamos a decir, de larga duración, claro, de personas mayores y de o de personas con discapacidad, que es un drama en el Uruguay. Exacto. Y que es uno de los temas que yo te puedo decir no se va a resolver en este periodo de gobierno, ¿no? Es imposible que Uruguay pudiera avanzar. Pero lo que sí hay que hacer es empezar a avanzar, porque tenemos un drama por delante, estamos viendo que vamos a chocar. Hoy gastamos, para tener una idea, hoy nosotros gastamos, el gasto público en cuidados de larga duración es 0,1 del PIB. Los países que tienen relativamente bien resuelto esto, gastan 1 y pico % del PIB. O sea que nosotros tenemos que gastar 10 veces más. Allí sí estamos hablando de una inversión sideral, pero a diferencia además de lo que implica invertir en primera infancia, donde la demografía en esos casos no juega a favor porque cada una de las cortes que vienen son más pequeñas. Menor, claro. En los casos de los cuidados de larga duración para personas mayores, ahí es un drama que además se va intensificando y profundizando. La estamos pateando, por supuesto, ¿no? Que la estamos pateando. Mm. Y dentro de este diálogo lo que se plantea es delegar en la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, que va a estar coordinando la OPP a lo largo de todo el periodo, un diseño de un mecanismo de financiamiento específico, financiamiento con carácter solidario, donde pueda recibir aportes de rentas generales, de trabajadores y trabajadoras, de empleadores, de jubilados y pensionistas, y donde podamos de alguna manera garantizar el derecho a esos cuidados. Pero claro, estamos hablando de una reforma muy relevante que supone establecer un pilar, no digo del mismo tamaño que el FONASA, por supuesto, esto tiene un alcance menor que lo que puede ser la cobertura integral en salud, pero sí un componente central, porque hoy tenemos aproximadamente 100.000 personas que tienen algún nivel de dependencia y está previsto que en el año 2050 sean 160.000. No, entonces, si vamos con esa camino. proyección. Bueno, y la proyección después sigue siendo más crítica. Por lo tanto, acá hay que mirar experiencias internacionales de cómo han resuelto esto, hay que aprender y hay que tener la audacia de ver cómo, en un marco de restricciones como el que tenemos, podemos avanzar ya en este periodo de gobierno con la incorporación de algún elemento asociado a esta agenda, pero que naturalmente va a tener que ser profundizada en el periodo que viene y seguramente en el siguiente. Exactamente, una verdadera política de Estado en relación a este desafío enorme que tiene nuestra materia de protección social. Hugo Baizo, ¿está pronto para las rapiditas? Vamos a la presentación de las rapiditas mientras le explicamos lo que son. En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas. Vamos con la primera. ¿El diálogo social tiene más capítulos que una serie de Netflix? No. Después de coordinar el diálogo social, ¿se siente preparado para dirigir el tránsito en hora pico? No. ¿Es más fácil calcular una jubilación que coordinar una mesa de diálogo? Sí. ¿Explicó la reforma jubilatoria en un asado? Sí. Lo hecho del asado. ¿Le consultan más por jubilaciones que por fútbol? Sí, lamentablemente sí. En diálogo social, ¿había gente que llegaba a las reuniones con la respuesta ya escrita? No. ¿Alguna vez pensó, esto no estaba en ningún manual? Sí. ¿Es más fácil convencer a un economista que a un sindicalista? No sabes. Paso. Bien metido. ¿Pensamos demasiado en el corto plazo? Sí. ¿En su familia ya sabe más de previsión social que la mayoría de los uruguayos? Lamentablemente sí. Lo hecho de casa. ¿El algoritmo resolvería mejor algunas discusiones? No. ¿Pensás más en el futuro que en el presente? Sí, lo intento. Hugo Bay, ¿se tira de cabeza en los descuentos? Sí, siempre. Muchas gracias. Muchas gracias Hugo. por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. No, un por gusto. favor. Hacemos una pausa y ya venimos. En un año de mundial, una selección de primera. Victoria Rodríguez, Bicho Amaral, Leo Sanguinetti, Andrés Rega, Fabián Tiscornia, Nacho Barbosa.
punto de encuentro. Faltan 7 días para el Mundial y lo vas a vivir en Universal. A Universal la escuchás y la ves. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mira toda nuestra programación en vivo. Las voces que conquistaron tus días, ahora con imagen. 970 AM Universal. 96 años. Flash informativo. Lo que tenés que saber a esta hora. Con Andrés Rega. 11 de la mañana, 6 minutos, cielo nuboso en la capital del país, 16 grados la temperatura actual, 90 el porcentaje de humedad, máxima prevista para la tarde, 20 grados con cielo nuboso y periodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, según informa el INUMET. El Congreso de Intendentes evalúa la posibilidad de revisar las exoneraciones de patentes que gozan actualmente los vehículos eléctricos. Mario Vergara, el intendente de Montevideo, señaló en ese sentido que está en estudio ir suavizando los cambios. Por otro lado, hoy la Junta Departamental va a estar analizando el pedido de la Intendencia sobre las propuestas para 5 temas: saneamiento, limpieza, calles, veredas y la Ciudad Vieja. Como pedirá endeudarse más allá de su periodo, Vergara precisará por lo menos 4 votos opositores si quiere llegar a la mayoría especial de 21 ediles que necesita. Los 4 ediles, según informa el diario El País, en que la Intendencia confía para que apoyen son Nicolás Hernández y Joaquín Campos, de la lista 22 del Partido Nacional, el único edil colorado Federico Paganini y el independiente Guillermo Cruce. En el panorama internacional, un miembro serbio de las Fuerzas de Paz de la ONU en el Líbano murió este jueves a causa de las heridas sufridas cuando varios proyectiles de mortero impactaron en su posición en el sureste del país. La AFINUL, que no reveló el origen de los proyectiles, señaló que otros 2 miembros de las Fuerzas de Paz, que son españoles, resultaron heridos y que se abrió una investigación sobre el incidente. El presidente español Pedro Sánchez, en su cuenta de X, apoyó a todos los que se juegan la vida por defender la paz bajo la bandera de la ONU y dijo que espera que todas las partes cumplan íntegramente el alto al fuego anunciado este miércoles y que las hostilidades terminen entre Israel y el Líbano. Flash informativo. Lo que tenés que saber a esta hora. Con Andrés Rega. Universal es mundial. 970 AM Universal. Somos la radio del Mundial 2026. Campeonato Mundial 2026, el mayor evento futbolístico de selecciones clasificadas, desde el 9 de junio al 19 de julio, con Kessman y todo su equipo periodístico. 970 Universal, primera en audiencia, primera en fútbol. Auspician Createc Uruguay, Emigrante, sponsor oficial de la Picada Celeste, Asociación Española, Vino Faisán, Fideos Adria, Fiat, importa y respalda Grupo Sebel. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Universal es mundial. Cotrans, donde los clientes y socios son protagonistas de su experiencia de compra. En Avenida Uruguay 921 está el nuevo local de Cotrans. Somos distintos porque somos cooperativa. Cotrans siempre te espera, siempre te acompaña. La vida se disfruta con tranquilidad cuando reís con amigos, compartís el amor, celebrás en familia, vivís tus sueños y tenés en quien confiar. Infórmese por nuestro exclusivo Plan Tranquilidad con beneficios especiales. Martinelli 0800 1882. Martinelli desde 1882. Faltan 7 días para el Mundial y lo vas a vivir en Universal. Tener una pyme significa crecer. También significa superar desafíos. Pago a proveedores, pago de sueldos, ser competitivos, pagar aguinaldos, resolverlo a tiempo. La lista no para, pero
pero yo tampoco. Hacé que tu pyme mantenga el ritmo con el préstamo Aguinaldo de Santander. Tasas preferenciales en pesos, aprobación rápida y hasta 6 cuotas fijas. Producto sujeto a aprobación crediticia y condiciones de Banco Santander. Más información en santander.com.uy. Soda Piscis, un signo de salud en tu vida. Solicitala en sus diferentes tamaños: sifón de 1,5 litros o bidones de 6, 10 o 12 litros. Seguinos en Instagram y Facebook. Soda Piscis, aguapiscis.com.uy. Pedidos al 093 310 900. Se filtraron las negociaciones entre el representante del hincha Jorge Fuchile y Pepsi. ¡Pepsi! Este es el año del hincha. Tenemos que regalar un viaje a la final de la UEFA Champions League. Miles de vale otra. Y un viaje a las Maldivas. Más tarde hablamos. En el año con más fútbol, Fuchi negoció la mejor promo con Pepsi. Registra el código bajo tapa naranja escaneando el QR de tu botella y participa por miles de premios. Fútbol, mejor con Pepsi. Participa por botella de litros retornables, 1,5 y 2 litros de Pepsi y Pepsi Cero Azúcares. Promoción válida sin obligación de compra del 15 de abril al 18 de junio de 2026. Bases y condiciones en fanpage de Pepsi Uruguay en Instagram. No falta nada. La antesala del Mundial está acá. 970 Universal. La radio del Mundial. La radio del Mundial. El delantero Rodrigo Aguirre acaba de llegar a Montevideo. Es el último en incorporarse a la lista de Bielsa y a la concentración de Uruguay. Llega desde México con una gran temporada en el América, ilusionado por estar en el Campeonato del Mundo. Sí, la verdad que muy feliz, con mucha ilusión. La verdad que no hay palabras para explicar lo que siento yo, tanto como mi familia. Es el mayor orgullo para cualquier futbolista. Un poco cómo fue mi historia con la selección también hace que sea más emocionante aún. Estoy feliz y muy ilusionado por hacer una buena Copa del Mundo. No falta nada. La antesala del Mundial está acá. 970 Universal. La radio del Mundial. La radio del Mundial. Cada mediodía, opinión, transparencia, información. La Oral Deportiva, como hace más de 50 años por 970 AM Universal. La indiscutida, primera en audiencia, primera en fútbol. Porque somos trabajadores como vos, en República FAP sabemos lo que vale tu trabajo. Administramos tus ahorros de forma responsable y los invertimos para complementar tu jubilación. Podés ver la evolución de tu ahorro en tu cuenta individual todas las veces que quieras en nuestro sitio web y comunicarte por cualquiera de nuestras vías de contacto. Mostramos lo que hacemos porque tu tranquilidad es nuestro compromiso. República AFAP. Le damos más valor a tu trabajo. Si tenés que googlear la marca, quizá no sea el auto. Antes de elegir un eléctrico, elegí un Toyota. Nuevo Toyota BZ4X. Todo lo que te gusta de un Toyota, ahora eléctrico. La mueve por la derecha. Durante el Mundial, todo se vive distinto. Un gol no es solo un gol. Es grito, abrazo, emoción compartida. Cada partido se convierte en historia. Cada encuentro en una ocasión para recordar. Y en cada uno de esos momentos, Sir Edwards está presente. Sir Edwards, desde 1891, el espíritu de Escocia en cada vaso. Beba con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Alquilar sin un respaldo serio es como tirarse a la piscina sin agua. Y si sos trabajador independiente, todavía se complica más. Con Fidesiu, tu garantía de alquiler, siempre caes bien parado. Trámites simples por WhatsApp. Aprobación en menos de 48 horas. Contactate al 094-944-316. Con Fidesiu y con MAG es posible alquilar. Hacela fácil. Hacela con Fidesiu, tu garantía de alquiler. ¿El seguro del auto? De SBI. Son seguros buenos, individualizados. SBI. Cuando lo tuve que usar, el servicio bárbaro, impecable. SBI. Además, podés elegir diferentes coberturas y también el deducible. Y contratarlo fue muy simple. Todo bien e inmediato. SBI. Lo escuchaste. Para tu auto, elegí SBI Seguros. Y avanzá seguro. Contratá el tuyo con tu corredor o en sbi.uy. Porque somos trabajadores como vos, en República FAP sabemos lo que vale tu trabajo. Contás con el respaldo de nuestros accionistas estatales, Brow, BPS y Banco de Seguros. Cuidamos tu ahorro y el de más de 650.000 afiliados. Trabajamos codo a codo, porque cuidar tu futuro es un trabajo que hacemos juntos. República AFAP. Le damos más valor a tu trabajo. Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas.
único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800 8160. Vení a vivir las mejores historias en Live Cultural Alfabeta. Pedro Almodóvar presenta Amarga Navidad, una película aclamada en el Festival de Cannes, con Bárbara Leni, Leonardo Sbaraglia y un elenco extraordinario. Una historia intensa, íntima y profundamente humana, donde el duelo, el amor y los secretos familiares se mezclan con el inconfundible universo de Almodóvar. Además, el 28 y el 29 de mayo tendrá lugar el primer Festival de Inteligencia Artificial en el cine, que propone un recorrido por nuevas formas de crear, narrar y experimentar imágenes en la era digital. Una oportunidad única para descubrir hacia dónde va el lenguaje audiovisual. Comprá tus entradas con 2x1 de Brow, Antel, anda y pronto en la web livecinemas.com.uy. Live, el cine de los amantes del pop. Adrián va con todo de noche y de día para buenos momentos. La mesa está servida. Adrián va con todo, es la tradición. Para todos los días es la solución. Levantemos vuelo juntos. La UDE te invita a alargar la carrera de tu vocación en una universidad comprometida con la excelencia académica y ética. Te brindamos 2 sedes en Montevideo, 2 en Punta del Este, una en el departamento de Colonia, Facultad de Ciencias Agrarias en Montevideo y nuestro campus virtual. Más que nunca, Universidad de la Empresa. Tu carrera, tu futuro. info@ude.edu.uy. Universal, 96 años. Compañera de todas las horas. ...11, 18, 16 grados de temperatura...